Bienvenidos, hoy nos embarcamos en una aventura fascinante siguiendo las huellas del intrépido Cristóbal Colón en la encantadora ciudad de Moguer. Hoy estaremos en los antiguos astilleros de Ribera de Moguer, lugar donde se construyó la carabela La Niña, a orillas del río Tinto. También conoceremos el castillo de Moguer, cuya función principal siempre fue militar, pero también fue la residencia habitual de los portocarreros, señores de Moguer. Y ojo al dato, en este castillo vivió Vasco Núñez de Balboa. Colón vino a Moguer porque sabía que los marinos del estuario del Tinto eran buenos navegantes. Y también porque se había ido haciendo de una clientela que le facilitara llegar hasta los reyes para lograr su objetivo, conseguir los barcos y la tripulación. Una de esas personas fue la abadesa del monasterio Santa Clara. Pisamos la historia en la iglesia del monasterio de Santa Clara, donde Colón y sus tripulantes llevaron a cabo el voto colombino. Y disfrutamos como nunca en el convento de San Francisco, que alberga el Archivo Histórico Municipal y la Biblioteca Iberoamericana, y cuyo claustro es una auténtica belleza. Conocimos cómo Fray Antonio de Olivares, natural de Moguer, fundó la ciudad de San Antonio en Texas, en los Estados Unidos. Ahora sí vamos a conocer todos los detalles del paso de Colón por Moguer. Y aquí tenemos a la gran protagonista. Aunque su nombre era Santa Clara, todos la llamaban La Niña, en alusión al apellido de sus propietarios. Fue construida por los afamados carpinteros de Ribera, moguereños, con madera de pino y chaparro de nuestros montes en sus astilleros a orillas del río Tinto en 1488, y se convirtió en todo un ejemplo de los conocimientos navales de la época. Y estamos en la Plaza de las Monjas de Moguer, donde hay un monumento dedicado a Colón. Fue realizado por Alberto Germán Franco en el 2006 con motivo del 5º centenario de la muerte de Colón. Y aquí vemos este hermoso edificio. Es el monasterio de Santa Clara, declarado Monumento Nacional desde el año 1931. Está dentro del conjunto histórico-artístico de lugares colombinos, siendo uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura mudéjar en Andalucía occidental, y el más grande de España, cuyo modelo se replicó en los primeros claustros americanos. Este cenobio de clausura de la Orden de San Francisco era uno de los más importantes del reino. En él ingresaban las hijas de la alta nobleza castellana, detalle que no se le escaparía al futuro almirante de las Indias, además de emporio económico y casa de mujeres nobles. Era un centro, según confirma el padre Las Casas, de gran devoción en la comarca. Las clarisas habitaron este monasterio desde 1337 hasta 1904, cuando murieron sus últimas 4 hermanas. Este es el mayor claustro de su estilo en España y alberga en nuestros días el Museo de Arte Sacro de Huelva. En la época de Colón, Inés Enríquez y Fernández de Córdoba era la abadesa de este monasterio. Y en estos días en que los reyes católicos se debatían entre sufragar o no el viaje de Colón, Fernando de Aragón era más reticente que Isabel de Castilla a financiarlo, pero fue una carta de doña Inés Enríquez y Fernández, abadesa del monasterio y tía suya, la que acabó convenciéndolo para tener en cuenta el proyecto de aquel futuro almirante. La empresa de Cristóbal Colón fue el resultado de una compleja red de colaboraciones y circunstancias donde muchas personas jugaron roles cruciales, y uno de ellos fue la abadesa Inés. Y por supuesto los hermanos Niño, en particular Pedro Alonso Niño, que eran marineros experimentados de Moguer. De las cosas más bonitas y que más me impactaron aquí fue esta impresionante chimenea del siglo XIV.
Casi 700 años de historia recorren el monasterio de Santa Clara en Moguer, un lugar donde converge la Huelva colombina, cuna del descubrimiento, con un patrimonio artístico muy rico, donde se conservan increíbles piezas de incalculable valor. Una de esas joyas es la sillería del coro, que se trata de la única de estilo nazarí que existe en el mundo. Es una sillería de 1360 realizada por artesanos musulmanes traídos del Reino de Granada, una gran obra en la que se pueden ver los escudos nobiliarios de las monjas y columnas y capiteles nazaríes, con leones como remate, siendo coetáneos a los leones de la Fuente de la Alhambra. Este coro es el único de estilo nazarí que existe en el mundo debido a que los musulmanes tenían prohibido realizar obras para los cristianos, unas piezas de un valor incalculable que el conservador del monasterio Juanma Moreno destaca como el gran tesoro del lugar. Y estamos a punto de volver a pisar la historia en un lugar muy importante en donde Cristóbal Colón hizo el voto colombino. Era un 14 de febrero de 1493 cuando Colón regresaba de su viaje descubridor. La flota, compuesta ya solo por las dos carabelas, la Pinta y la Niña, sufrió a la altura de las Islas Azores una tempestad tan fuerte que estuvo a punto de hacer naufragar las embarcaciones mientras las enormes olas separaban a las dos naves. Asustado, Cristóbal Colón promete a Santa Clara, una de las advocaciones religiosas más extendidas entre la marinería de la época, que si salían con vida de aquel difícil trance, lo primero que harían al tomar tierra sería pasar la noche orando como agradecimiento aquí, en este templo. Por eso, al arribar la nave, se dirigieron aquí a esta iglesia, encendieron un cirio y estuvieron aquella noche en vigilia y oración. Y una de las cosas más hermosas que vi en este lugar, que sinceramente no he podido olvidar, es este comulgatorio, que es una obra de la segunda mitad del siglo XVIII, atribuida al pintor José de Corbalán y ubicada en el coro bajo del monasterio. Está así de bello después de una obra de restauración llevada a cabo por los licenciados en conservación Almudena Fernández García y José Joaquín Fijo León. Y fue aquí entonces donde Cristóbal Colón y su tripulación cumplieron el voto colombino. Desde entonces, todos los 16 de marzo se lee aquí el diario de a bordo, donde se recoge esta promesa y se renueva dando gracias porque los marinos llegaron sanos y salvos. El altar mayor es un poco curioso, pero es más curioso el del centro, que tiene 5 cuerpos en el mismo túmulo funerario. Aquí están los primeros señores de Moguer, concretamente el gran almirante. Aquí está enterrado don Pedro Portocarrero, primo del rey Fernando el Católico, que aportó el dinero para el segundo viaje de Colón a América. Aquí está enterrada la familia Portocarrero, antepasados de los duques de Alba. El retablo del altar mayor está dedicado al libro del Apocalipsis. También está aquí don Pedro Portocarrero el Sordo y su mujer doña Juana de Cárdenas. Y para mí este fue un momento de profundo impacto porque encontré por primera vez personas con el apellido Cárdenas, ya que es mi segundo apellido. ¿Se imaginan que mis raíces yacen en esta tierra y en esta historia familiar? Tan incierto es que yo venga de aquí como que los huevos impidan que llueva el día de tu boda. Ahora mi pasaporte platero me lleva al edificio que contiene el Archivo Histórico Municipal. Y dando un paso al interior ya empezamos aprendiendo sobre la vida de Fray Antonio de Olivares, fundador de San Antonio de Texas. Él nació en Moguer en el seno de una familia distinguida y de las más acaudaladas, quien decidió pasar a las Indias con el propósito de colaborar en la evangelización de sus naturales. Sin lugar a dudas, un gran hombre que decidió renunciar a la comodidad por una vida sacrificada. Cuando atravesé la puerta expresé, ¡ush!
¡Qué preciosidad! ¡Guau! ¡Ah! Esta preciosura de claustro es un espacio manierista del último cuarto del siglo XVI. Mediante esta cultura se rinde homenaje a Pedro Alonso Niño, piloto mayor de la expedición que viaja siempre con Colón, la ida en la carabela Santa María y la vuelta en la Niña, la nave de su familia. Pedro Alonso traza el rumbo, establece la ruta de las naves y se convierte en el auténtico responsable técnico del descubrimiento, y así debe ser recordado para la historia. Su excepcional valía marinera lleva también a los reyes católicos a pedir a Pedro Alonso, probablemente el cartógrafo más experto de su época, que enseñe sus conocimientos náuticos al príncipe Juan. Los reyes lo nombraron piloto mayor real de las Indias. Este edificio tiene una labor importantísima de recuperación y puesta en valor de todo el patrimonio documental. El moguereño don Fray Antonio de Olivares, junto a los indios arames, fundó la Misión del Álamo o la Misión de San Antonio de Valero, las cuales constituyen el origen de la actual ciudad de San Antonio de Texas, Estados Unidos. Aquí están los principales personajes moguereños del descubrimiento. Ella era la abadesa del monasterio de Santa Clara, aquí en Moguer, y Colón encontró en ella un gran apoyo porque ella era la tía de Fernando el Católico, el rey. Este era Juan Niño, el mayor de los hermanos, y era el propietario de la Niña. La Niña fue sin duda la gran protagonista, la capitana del viaje de vuelta, portando la noticia, portando las pruebas del descubrimiento. Un ejemplo de construcción naval de la época. De las cosas más interesantes está en esta carta dirigida de Cristóbal Colón a su hijo Diego, así que aquí tenemos la letra de Cristóbal Colón, que por lo menos a mí me hizo mucha ilusión conocer. Y esta es una carta que dirigió Colón a la reina Isabel la Católica. En esta exposición también me encantó la frase de Núñez de Balboa: el aire salino que soplaba sobre Moguer con su aroma de aventura podía agitar a cualquier joven con espíritu inquieto. Al parecer, Moguer te inspiraba a navegar. Y para mí Moguer es sin duda un lugar muy especial. Estoy con Pedro Alonso Niño, era el piloto mayor y por eso él siempre viajaba con Colón. Él trazó el rumbo y estableció la ruta de las naves. Y este es Luis de Torres, que era el traductor de Colón. Aquí estoy con el maravilloso Colón. Aquí tenía todo su proyecto enrollado. Una vez los reyes católicos aprueban los proyectos de Cristóbal Colón, son necesarias naves para la empresa. Así que los monarcas comisionaron al contino Juan de Peñalosa para que hiciera cumplir en Moguer una real cédula escrita en Santa Fe el 30 de abril de 1492, por la que ordenaban se entregasen al almirante donde y cuando la solicitará 3 carabelas armadas y equipadas, propiedad de moguereños. Como es sabido, al final Moguer aportó la carabela La Niña. En este castillo vivieron los señores Portocarrero, y sirviendo como paje y escudero de ellos estaba Vasco Núñez de Balboa, que en 1500, animado por su señor y las noticias de los viajes de Cristóbal Colón, decidió emprender su primer viaje a América dentro de la expedición de Rodrigo de Bastidas. Y como todos sabemos, Vasco Núñez de Balboa fue el líder de la hueste que descubrió el actual Océano Pacífico, decisivo para la política económica hispana durante la colonia. Me despido desde Moguer, un lugar que estará siempre en lo profundo de mi corazón. Suscríbanse a mi canal y los espero en mi próxima aventura.